El lago no hace ruido por la noche. No hay ranas, no hay grillos, solo el golpe suave del agua contra el muelle y el zumbido tenue de los árboles en la oscuridad. Yo hacía mi ronda, las botas crujiendo sobre la grava, cuando lo oí. Un grito. No era una broma de campamento ni un alarido juguetón, un grito crudo, desgarrado, que rasgó el agua y se repitió entre los pinos hasta que todo quedó en silencio. Giré la linterna hacia la orilla opuesta, pero el haz no encontró nada, apenas una bruma fina que reptaba sobre la superficie, pálida bajo la luna. El grito volvió, más cerca esta vez, como si desgarrara la niebla misma. Luego, silencio. El lago se alisó como vidrio. Mi aliento hizo vaho en el aire. Y, al otro lado del muelle, justo bajo la línea del agua, algo enorme rizó la superficie, como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando. Eso fue hace 3 semanas. Mi primera noche en Camp Carney. Me llamo Jesse Whitmore, y nunca planeé terminar aquí, en las estribaciones de las cascadas, a 40 minutos al sureste de Van, Oregón. Debería estar terminando mi certificación de técnico en emergencias en Portland, quizá entrando a una ambulancia en el centro, pero los préstamos estudiantiles no se pagan solos. Cuando vi el anuncio de médico de campamento para el verano, alojamiento incluido, buen salario y todo el aire a pino que pudiera respirar, pensé que superaba repartir pizzas otro semestre. Camp Carney se asienta en la orilla de la prima menor y olvidada del cráter Lake, un cuerpo de agua profundo, alimentado por manantiales, llamado Whispering Lake, que no aparece en la mayoría de los mapas turísticos. Los locales y la gente de Sisters lo conocen, eso sí. Tienen historias. Historias antiguas sobre la tribu de Warm Springs evitando este tramo de agua. Sobre madereros de los años 20 que desaparecieron sin dejar rastro. Sobre por qué el servicio forestal desaconseja, discretamente, las rutas de senderismo en esta cuenca en particular. Debería haber escuchado esas historias. A la luz del día, el campamento parece lo bastante normal. Cabañas de cedro rojo formando una herradura alrededor del lodge principal. Un comedor que huele de forma permanente a mezcla para panqueques y desinfectante. Y las comodidades de rigor, campo de tiro con arco, embarcadero para canoas, fogata rodeada de bancos de tronco partido. Ni el nombre es inusual. A los campamentos de verano les encantan las etiquetas dramáticas. ¿Qué padre no quiere que su hijo vuelva a casa con historias de cómo sobrevivió a Camp Carney? Pero aquella primera mañana, cuando el jefe de monitores, David Clamott, me entregó una hoja plastificada titulada Protocolos de la estación médica, supe que algo no encajaba. Síguelos al pie de la letra, dijo, con el rostro curtido y serio de una forma que no casaba con la curita dibujada en su portapapeles. Sin excepciones, sin interpretaciones. Solo síguelos. La hoja traía 7 protocolos. No recomendaciones. No pautas. Protocolos. Y, después de lo que vi esa primera noche junto al lago, entiendo por qué. La estación médica quedaba apartada del núcleo de edificios, encajada entre 2 enormes abetos de Douglas que bloqueaban gran parte del sol de la mañana. Una ubicación inteligente, pensé. Los chicos heridos no tendrían que arrastrarse lejos desde sus cabañas, y la sombra mantendría frescos los suministros durante las tardes abrasadoras del verano en Oregón. Por dentro, el lugar estaba mejor equipado de lo que esperaba. Armarios estériles alineaban las paredes, cargados de vendas, antisépticos y medicamentos con receta que me hicieron alzar una ceja. ¿Morfina en un campamento de verano? Pero David ya había dicho que aquello no era el típico taller de manualidades. Camp Carney se especializaba en experiencias extremas de naturaleza, escalada en roca, rafting en aguas bravas, desafíos de supervivencia en solitario, actividades de las que los chicos volvían a casa con historias y cicatrices a partes iguales. Me senté en la silla del escritorio y extendí la hoja de protocolos, esperando ver las guías estándar de medicina en entornos salvajes. En su lugar, encontré 7 reglas que me revolvieron el estómago. Protocolo 1. Nunca atiendas lesiones ocurridas entre las 2:33 de la madrugada y las 4:17 de la madrugada. Envía al campista a su cabaña y dile que espere hasta la mañana. No examines la herida. No hagas preguntas.
Protocolo 2. Si un campista presenta marcas de mordedura en conjuntos de 7, administra sedantes de inmediato. Manténlo inconsciente hasta que las marcas desaparezcan por completo. Suele tardar 72 horas. Protocolo 3. Cualquier campista que diga no recordar cómo se lesionó debe aislarse en la sala de cuarentena. Aliméntalo solo con galletas y agua. Recordará eventualmente, o algo más lo hará. Dejé de leer y alcé la vista hacia las tablas de pino de las paredes. A través de la única ventana, veía llegar a los chicos para la primera sesión. Padres descargando mochilas y sacos de dormir de sus polvorientas. El caos normal de un campamento de verano, salvo por las reglas que tenía en las manos. Protocolo 4. Si oyes a alguien pidiendo ayuda desde el lago después del anochecer, ignóralo por completo. El lago no necesita ayuda. La está ofreciendo. Sentí las palmas húmedas contra el plástico. Afuera, un monitor enseñaba a un grupo de doceañeros a hacer nudos. Sus risas se filtraban por las paredes finas como si todo fuera perfectamente normal. Protocolo 5. A los campistas sonámbulos hay que seguirlos, pero nunca despertarlos. Marca su ruta con tiza. Por la mañana, informa del recorrido a David Clamot. Él se encargará de la limpieza. Protocolo 6. Si la temperatura de un campista marca exactamente 94,6 grados Fahrenheit, no está enfermo. Trasládalo de inmediato a la sala de cuarentena y contacta con el Consejo Tribal en Warm Springs. Pide hablar con la anciana Winnud. Dile que los acuerdos antiguos necesitan renovarse. Protocolo 7. Si te cruzas con algún campista moviéndose por el bosque a 4 patas, caminando hacia atrás o hablando con una voz que no es la suya, retírate a la estación médica y cierra todas las puertas con llave. Espera a que amanezca. No documentes nada. Dejé la hoja y me froté las sienes. 3 años de clases previas a medicina no me habían preparado para esto. Aquello no eran protocolos médicos. Eran otra cosa. Y ya era demasiado tarde para fingir que no lo sabía. Eran instrucciones para sobrevivir a algo que no tenía derecho a existir en el mundo real. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltarme. Adelante. Una chica de quizá 14 años empujó la entrada, apoyándose más en el tobillo izquierdo. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta práctica. Botas de senderismo cubiertas de barro del bosque. Una chavala normal, una lesión normal. Me lo torcí en el sendero, dijo, acomodándose en la camilla. Soy Brooke Chen. Casi me corrijo. El nombre me tomó por sorpresa, esperaba apellidos más del noroeste del Pacífico, pero Oregón atraía familias de todas partes últimamente. Jesse Whitmore, médico del campamento. Vamos a echar un vistazo. El tobillo mostraba signos clásicos de un esguince leve. Sin hinchazón, buen rango de movimiento. Mientras lo vendaba con una banda elástica, Brooke estudió la hoja de protocolos que había dejado sobre el escritorio. Reglas raras, comentó, con naturalidad. Ya sabes, experiencias extremas en la naturaleza requieren medidas de seguridad extremas. Asintió, pero en sus ojos chispeó algo, como si entendiera más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mi hermano mayor vino aquí hace 2 veranos, continuó. Dijo que las actividades nocturnas eran educativas. ¿Actividades nocturnas? Ya sabes, aprender a seguir el rastro a la luz de la luna. Entender cómo cambia el bosque después del anochecer. Como algunas cosas que parecen amigables de día, sienten hambre cuando el sol se oculta. Terminé de fijar el vendaje, pero la conversación me dejó intranquilo. Listo. Intenta no apoyarlo durante unas horas. Gracias, Jessie. Saltó de la camilla. Nos vemos esta noche para las rondas. ¿Cómo sabía lo de las rondas? Pero Brooke ya se había ido, sus pasos se perdieron entre el alegre bullicio diurno del campamento. Cerré con llave la hoja de protocolos en el cajón del escritorio e intenté olvidar lo que había leído. Debería haber sabido que no. La campana de la cena sonó a las 6:30, su bronce resonó sobre el lago como un canto fúnebre.
había pasado la tarde atendiendo cortes pequeños y picaduras de abeja, lesiones típicas de verano que me hicieron preguntarme si había imaginado lo extraño de aquellos protocolos. Quizá Davy solo era minucioso. Tal vez los médicos anteriores habían encontrado situaciones inusuales y las reglas existían como precaución, no como advertencia activa. Ese optimismo duró hasta que entré en el comedor. Los niños estaban sentados por cabañas, parloteando sobre platos de Slappy Joes y pan de maíz. Pero había algo en la disposición que no encajaba. En cada mesa había una silla vacía. 7 mesas, 7 sillas vacías, todas mirando hacia las ventanas con vistas a Whispering Lake. Tradición, explicó Davy, apareciendo a mi lado con un plato. Siempre ponemos un lugar para el lago. ¿Para el lago? Vieja costumbre de Warm Springs. El agua nos da peces, bebida, recreación. Nosotros le damos respeto. Señaló las sillas vacías. El anciano Vinesot lo sugirió cuando abrimos. Ayuda a mantener el equilibrio. Elder Winnu. El nombre de la regla 6. El apetito se me esfumó. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando este campamento? 15 veranos este año, aunque estas tierras se han usado para programas juveniles desde mucho antes. Nombres distintos, administraciones distintas. Siempre el mismo lago. El rostro curtido de Davy se plegó en algo parecido a una sonrisa. El lago recuerda. Tras la cena, observé a los niños dispersarse hacia las actividades de la tarde. La cabaña 7 se dirigió al campo de tiro con arco. La cabaña 3 se reunió alrededor del fogón para oír historias de fantasmas. Rutinas normales de campamento que, contra el telón de fondo de aquellas reglas, empezaban a sentirse irreales. Brooke Chen apareció a mi lado mientras retiraba mi bandeja. ¿Quieres ver algo genial? Preguntó. ¿No deberías estar con tu grupo? Están haciendo pulseras de la amistad. Yo soy más de explorar. Echó un vistazo al comedor, cada vez más vacío. Además, deberías saber a qué te enfrentas aquí. Antes de esta noche. Antes de esta noche. Contra mi mejor juicio, la seguí al exterior. El sol colgaba bajo sobre la línea de árboles, pintando Whispering Lake con tonos de cobre y sangre. Brooke me condujo por un sendero estrecho que bordeaba la orilla, pasando junto al muelle de canoas y la zona de baño hacia el extremo del lago, donde pinos antiguos se apretaban hasta rozar el agua. ¿Ves eso? Señaló un grupo de rocas de granito que asomaban a unos 30 metros de la orilla. Esas rocas no estaban esta mañana. Entrecerré los ojos contra la luz menguante. Las piedras parecían sólidas, cubiertas de algo parecido a musgo o algas. Pero, mientras miraba, una de ellas pareció desplazarse lentamente, como si respirara. Las rocas no se mueven, Brooke. Exacto. Se agachó junto al agua y recogió un canto rodado. Mi hermano me habló de esto. Cada pocos días, algo cambia. Aparecen rocas nuevas. Otras se hunden. El lago se reordena a sí mismo. Lanzó la piedra hacia el grupo. Debería haber chapoteado o golpeado el granito. En cambio, desapareció por completo, como si el lago la hubiese absorbido. ¡Qué demon! Me contuve. Sí, esa es la reacción adecuada, rió Brooke. Regresamos al campamento en silencio. El sol ya se había perdido tras las montañas, y la temperatura caía deprisa. En Oregón, las tardes junto al agua podían pasar de agradables a frío de hueso en cuestión de minutos. Hola a todos. Antes de seguir, tengo algo emocionante que contarles. Muchos me han pedido historias sin reglas extrañas. Así que creé un canal nuevo solo para eso, se llama MR Grim Archive. El enlace está en la descripción o pueden tocar la tarjeta arriba. Creo que les va a gustar. También espero que estén disfrutando las 2 publicaciones al día. Díganme en los comentarios si quieren historias desde su región. Ahora, continuemos con el relato de hoy. Al acercarnos al núcleo de edificios,
vi luces parpadeando en varias ventanas de las cabañas. No eran eléctricas. Velas. ¿Se cortó la luz? Pregunté. No. Otra tradición. Después del atardecer usamos velas y lámparas de aceite. Ayudan a ver mejor. Las velas alumbran menos que las bombillas. No para ver lo que importa. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, un grito cortó el aire de la tarde. Agudo, aterrorizado, desde la dirección de la cabaña 4. Corrí. La puerta mosquitera colgaba abierta, golpeando el marco con la brisa. Dentro, 5 niños se apiñaban en el centro de la estancia, mientras su monitor, un universitario llamado Tyler Redmond, permanecía inmóvil junto a la ventana. ¿Qué pasó? Lucas, dijo Tyler, sin darse la vuelta. Se estaba cepillando los dientes en el fregadero. Lo oímos hablando con alguien fuera de la ventana. Señaló, débil, hacia la oscuridad al otro lado del cristal. ¿Dónde está ahora? Se fue. Simplemente, se fue. Me acerqué con cuidado. El fregadero estaba justo bajo la ventana, orientada hacia el lago. Un cepillo de dientes yacía en la pileta, aún cubierto de espuma verde a menta. ¿Qué le oyeron decir? Le preguntaba a alguien si quería ir a nadar, susurró uno de los chicos. Dijo que el agua se veía tibia esta noche. Tyler, por fin, se volvió. La ventana estaba cerrada cuando empezó a cepillarse, con el pestillo echado. Pero cuando lo oímos hablar, estaba abierta de par en par, como si alguien la hubiera levantado desde fuera. Me incliné hacia el marco y di un paso atrás al instante. La malla estaba rasgada de dentro hacia afuera. Largas hendiduras paralelas atravesaban el tejido metálico, como si algo con garras hubiese desgarrado desde el interior de la cabaña. Todos se quedan aquí, le dije a Tyler. Voy a buscar a Davy. Pero, al girar, lo oí. Un chapuzón en dirección al lago. Luego otro. Y otro. Como si alguien saltara una y otra vez al agua. A través de la malla rota, distinguí una figura cerca de la orilla. Pequeña, de tamaño de niño, moviéndose de un modo que hacía que los ojos me lagrimearan cuando intentaba enfocarla. Lucas. Llamó Tyler. Los chapoteos cesaron. La figura junto al agua se volvió hacia nosotros, incluso a 50 metros, pude ver que su cara estaba mal. Tenía rasgos, sí, ojos, nariz, boca. Pero colocados como si alguien los hubiera dibujado de memoria y no del natural. Nos saludó con un brazo que se doblaba en demasiados sitios. Luego caminó hacia atrás dentro del lago y desapareció bajo la superficie sin dejar una sola onda. Nadie sale de esta cabaña esta noche, dije. Nadie se acerca a las ventanas. Ahora vuelvo. Al salir, encontré a Davy esperando en el porche, como si hubiera previsto exactamente esta situación. ¿Protocolo 7? Preguntó en voz baja. Asentí. Bien. Vas aprendiendo. Davy me guió lejos de la cabaña 4, rumbo al albergue. Nuestras botas crujían sobre agujas de pino, liberando un aroma resinoso en el aire frío que quedaba a nuestra espalda. La voz de Tyler se filtró por la malla rota mientras trataba de calmar a sus acampados con susurros que sonaban huecos incluso a distancia. ¿Con qué frecuencia pasa esto? Pregunté. Lo suficiente como para tener protocolos. Sacó de su chaqueta un cuaderno gastado. Lucas es el tercero este verano. Normalmente perdemos a 1 o 2 por sesión. ¿Perderlos? Vuelven, distintos. A veces no vuelven. Pasó páginas llenas de letra apretada. 8 de julio, Ama Toscano, Cabaña 2, episodio de sonambulismo, aplicamos protocolo 5. La encontramos a la mañana siguiente colocando piedras en espirales junto a la orilla. Sus padres la recogieron antes de tiempo, dijeron que le costaba adaptarse. Llegamos a la oficina del albergue, un espacio angosto detrás del comedor con olor a café viejo y moho.
Davy encendió una linterna alimentada por batería en lugar del fluorescente del techo. 15 de julio, Marcus Littlefeather, de las tribus confederadas. La temperatura subió exactamente a 94,6 grados durante la revisión vespertina. Tuvimos que contactar a la Elder Winnut. El dedo de Davy siguió las entradas. Aquella vez vino en persona. Pasó 3 horas con el chico, hablando en lenguas que no reconocí. Marcus se fue al día siguiente. Su abuela dijo que necesitaba pasar tiempo con los ancianos de la tribu, aprendiendo protecciones tradicionales. Y ahora, Lucas. Ahora, Lucas. Davy cerró el cuaderno. El lago los elige, Jesse. Siempre lo ha hecho. Nosotros solo intentamos minimizar el daño. ¿Por qué no cerrar el campamento? La risa de Davy no tuvo humor. ¿Crees que somos los primeros en intentar usar estas tierras? La Autoridad Estatal de Juventud montó un programa aquí en los 80. Antes de eso, fue un retiro de una iglesia. En los 40, el Cuerpo Civil de Conservación construyó un campamento de trabajo justo en este mismo lugar. Señaló las ventanas que daban al lago susurrante. Cada grupo cree que puede hacerlo mejor. Cada grupo aprende las mismas lecciones. ¿Qué lecciones? Que hay lugares con reglas más antiguas que la memoria humana. Puedes seguirlas y sobrevivir, o ignorarlas y unirte a lo que sea que viva en ese agua. Un golpe seco interrumpió nuestra conversación. Tyler Redmond irrumpió por la puerta, con el rostro pálido a la luz del farol. Tenemos un problema. Brooke Chan ha desaparecido de la cabaña 6. Davy soltó una maldición por lo bajo. Su compañera de litera dice que se escurrió hace unos 10 minutos, justo después de que dejáramos de oír los chapoteos. Agarré mi botiquín del escritorio. Estuvo haciendo preguntas antes, como si supiera más de este lugar de lo que admitía. Lista. Una combinación peligrosa. Davy se encaminó a la salida. Los dos, pegados a mí. Y recuerden, si la encontramos caminando de formas que no son correctas, seguimos el protocolo 7. Salimos del albergue y nos desplegamos por los terrenos. Las otras cabañas brillaban con una luz cálida de velas, y alcancé a oír a los monitores dirigiendo actividades tranquilas en el interior. Historias de fantasmas, juegos de cartas, los rituales mundanos de un campamento de verano que continuaban mientras nosotros buscábamos a una chica desaparecida que quizá ya no fuera del todo humana. Tomé el sendero hacia el lago, el mismo que Brooke me había mostrado antes. El haz de mi linterna cortaba una oscuridad más densa de lo normal, como si el aire absorbiera la luz. La temperatura había caído otros 10 grados y mi aliento se deshacía en nubes plateadas que se perdían en el aroma nocturno de los pinos. La encontré junto a la orilla. Brooke estaba sentada con las piernas cruzadas en el muelle de madera, completamente vestida y empapada. El cabello rubio le caía en mechones chorreantes alrededor del rostro, y el agua del lago se escurría bajo ella sobre las tablas gastadas. No temblaba a pesar del frío. Brooke. Me acerqué con cuidado, recordando las advertencias del protocolo 7 sobre retirarse si los campistas mostraban conductas extrañas. Se volvió hacia mí y el alivio me atravesó el pecho. Su cara parecía normal, preocupada, quizá avergonzada, pero reconocible, la barbilla de Brooke, sin rasgos deformados ni proporciones erróneas. Lo siento, Jessie. Sé que no debía salir de la cabaña. ¿Qué pasó? Estás calada. Me caí. Se puso de pie, y el agua le corría a chorros por la ropa. Intentaba volver a ver las rocas, las que se movían. Me incliné demasiado sobre el borde. El lago está helado. ¿Por qué no estás en hipotermia? Brooke miró su ropa mojada como si la notara por primera vez. No, no lo sé. Dentro del agua se sentía cálido, como un baño. Las campanas de alarma repicaron en mi cabeza. Las leyendas de la tribu Warm Springs hablaban de espíritus del agua que atraían a la gente a lagos y ríos con promesas de consuelo,
solo para arrastrarlos luego a cuevas submarinas donde los mantenían cautivos para siempre. ¿Cuánto tiempo estuviste en el agua? Solo unos segundos. Nadé de vuelta al muelle enseguida. Pero su pelo estaba completamente empapado y la ropa, calada hasta las últimas capas. Unos segundos no bastarían para empaparlo todo así. Brooke, necesito tomarte la temperatura. Me siento bien. Hazlo por mí. Asintió y regresamos hacia la enfermería. Davy y Tyler aparecieron desde direcciones distintas y convergieron con nosotros al llegar al edificio. La encontré en el muelle, informé. Dice que se cayó. Davy examinó la ropa mojada de Brooke y su falta de escalofríos. ¿Cómo te sientes? Bien. Muy bien, de hecho. Como si pudiera correr una maratón. Dentro de la enfermería, hice que Brooke se sentara en la camilla y fui a por un termómetro digital. El protocolo 6 seguía al frente de mi mente cuando le deslicé la sonda bajo la lengua. La pantalla fue pasando por los números. 97,8. 96,4. 95,7. El estómago se me encogió al ver cómo la lectura seguía bajando. 94,9. 94,7. Brooke, necesito que te quedes muy quieta. 94,6. La pantalla se estabilizó, exactamente en 94,6 grados Fahrenheit. Davy vio la lectura y fue directo a la radio de la pared. Elder Winnu, aquí Davy Clamoth en Camp Carney. La necesitamos esta noche. Hay que renovar los viejos acuerdos. Brooke nos miró, cada vez más alarmada. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Pero antes de que pudiéramos responder, empezó a cambiar. Comenzó por los ojos. Los iris, normalmente marrones, empezaron a mutar de color como aceite sobre agua. Verde, dorado, azul profundo, y de vuelta al marrón. Las pupilas se cerraron en alfileres y luego se dilataron hasta casi devorar el iris entero. Jessie, dijo, pero su voz llevaba armónicos que unas cuerdas vocales humanas no podían producir. Algo me está pasando. A la cuarentena, ordenó Davy. Ahora. La sala de aislamiento quedaba detrás del área principal de la enfermería, tras una puerta de madera maciza que no había notado antes. Dentro, una cama sencilla, una mesa pequeña y una única ventana orientada en sentido opuesto al lago. Lo más importante, había símbolos tallados en las paredes de madera, patrones geométricos que dolía mirar de frente. Protecciones de Warm Springs, explicó Davy mientras ayudábamos a Brooke a recostarse. La abuela de la Elder Winnu los talló en 1987, después de que el retiro de la iglesia perdiera 7 niños en una sola noche. La temperatura de Brooke seguía anclada en 94,6 grados Fahrenheit. Sus ojos no dejaban de cambiar, y cuando hablaba parecía que varias voces se superponían a la suya. ¿Cuánto durará?, pregunté. Hasta el amanecer, por lo general. Los espíritus del agua son más fuertes en la oscuridad. La luz rompe su dominio, al menos temporalmente. ¿Y si no lo rompe? Davy no respondió, pero su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Por la ventana de la sala de cuarentena vi otras luces moviéndose entre el bosque. No eran linternas, sino resplandores fríos, fosforescentes, que danzaban entre los árboles como haces de luna atrapados. Camp Carney despertaba a otra noche inquieta. La Elder Winnu llegó a medianoche en una camioneta abollada que parecía mantenerse unida por rezos y terquedad. Oí el motor toser por el camino de grava mucho antes de que los faros barrieran los ventanales de la enfermería. Era más pequeña de lo que imaginaba, quizá 1,57 m, con botas gastadas, el pelo plateado trenzado a la espalda y unas manos marcadas por décadas de trabajar con plantas medicinales. Pero cuando entró en la sala de cuarentena y miró a Brooke, sentí que la temperatura caía a otros 5 grados. ¿Cuánto lleva así?, preguntó, dejando un satchel de cuero sobre la mesa. 2 horas, respondió Davy. La temperatura se mantiene en 94,6, los ojos empezaron a cambiar hace 1 hora. Brooke yacía en la estrecha cama,
la respiración superficial pero constante. El cambio de colores en sus iris se había acelerado, recorriendo tonalidades que no supe nombrar. Morados profundos que parecían contener su propia luz. Platas que no reflejaban nada. Negros más hondos de lo que permite la ausencia de color. Ha sido reclamada, dijo la Elder Wynwood abriendo el bolso, pero no del todo tomada. Los espíritus la están probando, viendo si es lo bastante fuerte para servirles. ¿Servirles cómo? Como puente entre su mundo y el nuestro. Necesitan voces humanas para llamar a otros hacia el lago. Los niños los oyen mejor que los adultos. Sacó atados de salvia seca, hierba dulce y otras plantas que no identifiqué. Su chico desaparecido, Lucas, probablemente ya les esté sirviendo, nadando bajo la superficie, aprendiendo sus cantos. La observé disponer las hierbas en patrones precisos alrededor de la cama de Brooke. ¿Puedes salvarla? Tal vez. Depende de cuán honda sea la marca. La Elder Wynwood encendió una cerilla y prendió el atado de salvia. El humo se enroscó hacia el techo, con aromas que me cosquillearon los senos paranasales. ¿Y de si ella quiere ser salvada? Los ojos de Brooke se abrieron de golpe con la primera bocanada de humo. Se fijaron en la Elder con una intensidad que me hizo retroceder. No eres bienvenida aquí, abuela, dijo Brooke. Pero la voz no era del todo suya. Debajo de su timbre familiar, hablaba otra cosa, más vieja, más fría, con el rumor del agua corriendo por cuevas subterráneas. Tengo derecho a estar aquí por tratado, replicó con calma la Elder Wynwood. Firmado en sangre y presenciado por el propio lago. Los tratados pueden romperse. Como también las reclamaciones sobre niños que no te pertenecen. Brooke se incorporó de un solo movimiento fluido, como si hubiera pasado por alto sus articulaciones. Vino a nosotros de buena gana, se arrojó a nuestro abrazo, sintió nuestro calor. Se cayó por accidente. ¿De veras? La cabeza de Brooke se inclinó en un ángulo que sugería vértebras reacomodadas. Pregúntale qué hacía realmente en la orilla. Pregúntale que oyó llamándola desde debajo de la superficie. La Elder siguió encendiendo hierbas, levantando un perímetro de humo alrededor de la cama, pero vi la duda parpadear en sus rasgos curtidos. Brooke, dije, ¿qué pasó en el lago? ¿De verdad? Los ojos de la chica se clavaron en los míos, y por un instante, volvieron a ser puramente marrones. Brooke-chan, 14 años, asustada y confundida. Escuché a mi hermano, admitió. Danny. Me llamaba desde debajo del agua, pidiéndome que bajara a nadar con él. Tu hermano, el que vino hace 2 veranos. Nunca volvió a casa, Jessie. Mis padres creen que se quedó con amigos en Portland cuando terminó el campamento y que empezó la universidad antes de tiempo, pero nunca volvió. Davy soltó una maldición suave. Daniel Chen. Lo recuerdo. Chico callado, excelente nadador. Su rostro palideció. Desapareció durante la natación nocturna. Encontramos su ropa en el muelle. Supusimos que se había ahogado. Búsqueda y rescate lo buscaron 3 días. No se ahogó, dijo Brooke. Y entonces otra voz, más fuerte, ahogó sus tonos humanos. Se unió a nosotros, aprendió nuestras canciones, aprendió a respirar agua y a cantar a los niños de regreso a casa. El humo de las hierbas de la anciana Wynwood se volvía más espeso. Pero, en vez de disiparse, parecía reunirse alrededor de Brooke como una niebla. A través del gris pude ver cómo su forma cambiaba, los miembros se alargaban, los dedos se estiraban hasta insinuar una membrana. El vínculo es más profundo de lo que pensé, murmuró la anciana Wynwood. Sacó un pequeño tambor y comenzó a marcar un ritmo que se hundía en mi propio latido. La marcaron hace años. La han estado llamando desde que su hermano se unió a ellos. ¿Puedes romperlo? Solo si ella elige romperlo por sí misma. Pero Brooke ya no nos escuchaba. Se levantó de la cama y caminó hacia la única ventana de la sala de cuarentena. Su reflejo en el cristal mostraba rasgos que ondulaban como agua,
sin asentarse nunca en una forma única. Están viniendo, dijo. Los otros, quieren conocer al nuevo médico. Miré por la ventana y sentí el estómago caerme hasta las botas. Figuras se deslizaban entre los árboles, avanzando en fila hacia la estación médica. Parecían niños a lo lejos, pero se movían con la precisión coordinada de un cardumen, y sus pies no tocaban del todo el suelo. Protocolo 7, dijo Davy. Deberíamos cerrar las puertas y esperar al amanecer. Pero la anciana Winnot negó con la cabeza. Demasiado tarde para protocolos. Vienen por lo que consideran suyo. Señaló a Brooke, cuya piel adquiría ahora una cualidad translúcida que dejaba ver venas oscuras por debajo. Y traen refuerzos. Las figuras ya estaban a unos 50 metros de la estación. Pude contarlas, 7 niños en distintos estados de descomposición y transformación. Algunos aún parecían casi humanos. Otros mostraban branquias que se abrían y cerraban en el cuello, u ojos completamente negros. El que lideraba tenía el rostro de Danny Chen, pero la boca se abría demasiado cuando sonreía. Jesse, llamó Brooke en voz baja. Quieren mostrarte algo junto al agua. Danny dice que lo entenderás todo cuando veas su hogar. Sentí un tirón hacia la ventana, una compulsión casi física por abrirla y salir. El aire nocturno se sentiría fresco en mi piel. El lago brillaría acogedor bajo las estrellas. Y, en algún lugar bajo su superficie, esperarían maravillas que los vivos jamás habían imaginado. No escuches, chasqueó la anciana Winnot, aferrando mi brazo. Así es como te atrapan. Primero te muestran belleza, luego te muestran verdad. Después te enseñan profundidades donde respirar es opcional y el tiempo se mueve distinto. Pero el tirón crecía. Afuera, los 7 niños transformados habían llegado a la estación. Los oí golpear las paredes de madera con dedos que chasqueaban como pinzas de cangrejo. Déjanos entrar, Jesse, llamó Danny Chen desde la puerta. Brooke te espera. El lago está tibio esta noche. Y, pese a toda racionalidad, me descubrí caminando hacia la puerta de la sala de cuarentena. El agarre de la anciana Winnot me sujetaba como cables de hierro, pero el impulso por abrir aumentaba con cada segundo. Afuera, a la voz de Danny se sumaron otras. Voces infantiles apiladas en armonías que no pasaban por los oídos, resonaban directamente en los huesos. Jesse Whitmore, cantaban. Ven a ver nuestros jardines. Ven a aprender nuestras canciones. Vuelve a casa, a los lugares profundos donde el dolor se vuelve poesía. Resiste, insistió la anciana Winnot. Están usando magia del lago más antigua que la memoria humana de este continente. Pero tú aún respiras aire, aún estás ligado a la tierra. Úsalo. Me concentré en mis pies sobre el piso de madera, en el peso del botiquín sobre el hombro, en el olor punzante de la salvia ardiendo, anclas físicas, vínculos con el mundo real. Aún así, las canciones seguían tejiéndose por mis pensamientos, pintando imágenes de cuevas de cristal bajo el lago susurrante, donde criaturas bioluminiscentes danzaban entre bosques de kelp que no deberían existir en agua dulce. Detrás de nosotros, Brooke rió, un sonido como agua deslizándose sobre piedras pulidas. Al volverme, la encontré en el centro del círculo de hierbas de la anciana, completamente seca pese a haber estado empapada minutos antes. Su piel había tomado un brillo nacarado que devolvía la luz de las velas en colores que no supe nombrar. Puedes dejar de pelear, Jesse, dijo. Danny me contó cómo es allá abajo. Sin hambre, sin sed, sin soledad. Solo canciones, nado, y ese frío perfecto que, al rato, se vuelve calor. Eso no es Brooke, dijo Davy. Se había colocado entre nosotros y la puerta, pero le temblaban las manos. Los espíritus te quitan los recuerdos, la personalidad, todo lo que te hace humano. Dejan lo justo para engañar a las próximas víctimas. Sigo siendo yo, insistió Brooke, solo que mejor, afinada. Danny dice que uno entiende distinto cuando no necesita respirar cada pocos segundos. El golpeteo en las paredes se volvió rítmico, sincronizado.
7 juegos de dedos marcaban patrones que coincidían con mi pulso y luego lo desplazaban. Mi corazón empezó a seguir su compás, acelerando, frenando, hundiéndose en el ritmo cardiovascular que ellos preferían. Así lo hacen, murmuró la anciana Winnot, aún sujetándome. Primero el canto, luego el latido, después la respiración. Cuando controlan tus funciones autónomas, oponerse de forma consciente deja de tener sentido. Soltó mi brazo y fue a su morral de cuero, de donde extrajo lo que parecía un trozo de hueso tallado. Su superficie estaba cubierta de símbolos, patrones geométricos que cambiaban cuando no los miraba de frente. ¿Por qué?, gritó la voz de Danny desde fuera. Estás usando herramientas viejas para un problema nuevo. Los tratados que firmó tu abuela no cubren a los niños que vienen de buen grado. Esta chica no vino de buen grado. La engañaron. ¿Seguro? Pregúntale que soñó la noche antes de llegar al campamento. Pregúntale que sueña desde hace 2 años. La piel nacarada de Brooke comenzó a emitir luz propia. Soñé que nadaba, admitió. No nadar normal. Volar en el agua, respirarla, ser parte de ella. Creí que eran solo sueños. Sueños de preparación, dijo la anciana. Te han estado formando desde que tu hermano se unió a ellos, mostrándote retazos de su mundo, haciéndolo parecer deseable. Lo es. No, replicó Davy, firme. Es la muerte con pasos extra. Sin embargo, incluso al hablar, vi la duda en sus ojos. Afuera, las armonías eran hermosas, complejas, sugerían inteligencia y cultura, no simple depredación. ¿Y si los espíritus del agua no eran monstruos? ¿Y si ofrecían solo otra forma de vida, otro modo de existir? El hueso en las manos de la anciana empezó a humear sin fuente de calor visible. El humo se diferenciaba del de las hierbas, más denso, intencional, formando figuras que parecían casi letras de un alfabeto desconocido. Perteneció a mi tatarabuela, dijo. Estuvo aquí cuando los primeros colonos europeos intentaron drenar el lago susurrante en 1847. Vio a los espíritus del agua defender su hogar arrastrando a 17 hombres bajo la superficie. 17 colonizadores que destruían tierra sagrada, dijo Brooke, y su voz arrastró ecos de espacios submarinos vastos. Se lo merecían. Tal vez. Pero el patrón continuó. Madereros, topógrafos, cuadrillas de caza, cualquiera que se quedara junto al lago después del anochecer. Mi abuela negoció el tratado actual en 1952, acceso limitado a cambio de extracción limitada. 1 o 2 niños por temporada, y solo voluntarios. ¿Voluntarios? Me quedé mirándola. Los niños no pueden consentir esto. Niños que ya estaban muriendo, dijo. Enfermedades terminales, accidentes fatales. Los espíritus les ofrecían otra clase de supervivencia. La anciana alzó el hueso humeante. Pero últimamente han hecho trampa, toman niños sanos, manipulan sueños para fabricar un consentimiento falso. El golpeteo afuera cesó. El silencio repentino resultó más amenazante que el tamborileo. Están escuchando, susurró Brooke. No les gusta que los llamen tramposos. Por la ventana de la sala de cuarentena vi a los 7 niños transformados colocarse en círculo alrededor de la estación. Se tomaron de las manos y una luz pálida parpadeó entre sus dedos entrelazados, como electricidad. ¿Qué están haciendo?, pregunté. Cortarnos de la conexión con la tierra, dijo la anciana. Si aíslan este edificio del terreno circundante, los resguardos de protección caerán. Sentí el cambio de inmediato, como si estuviera en un ascensor que, de pronto, comenzara a caer. El piso de madera bajo mis botas pareció aflojarse, menos sólido, como si pudiera abrirse y arrojarnos a un vacío sin luz. Brooke salió por completo del círculo de hierbas. El humo de salvia se arremolinó lejos de ella, repelido por su presencia. Ven conmigo, Jessie, dijo, extendiendo una mano que parecía normal, salvo por la membrana translúcida entre los dedos. Vas a morir de todos modos. Todos mueren así.
Puedes elegir cómo. Esta noche no elige nadie, cortó la anciana Winnud. Alzó el hueso humeante por encima de la cabeza y empezó a cantar en una lengua miles de años anterior al inglés. Las palabras llevaban una fuerza que hizo vibrar el aire. El círculo de niños afuera vaciló, las manos enlazadas se quebraron. Uno de ellos, un chico que quizá tuvo 10 años antes de su transformación, cayó de rodillas y se sujetó la cabeza, como si aquel canto le provocara dolor físico. Pero Danny Chen permaneció en pie. Caminó hasta la ventana de la sala de cuarentena y apoyó el rostro contra el vidrio. Sus rasgos conservaban en gran parte proporciones humanas, pero sus ojos eran completamente negros, incapaces de reflejar nada. «Los estás lastimando, abuela», dijo, su voz sonó amortiguada por el cristal, pero clara. «Solo son niños, como yo lo fui». «Ya no son niños», respondió ella. «Son otra cosa que lleva la cara de un niño. Somos lo que los niños se vuelven cuando dejan de fingir que la muerte es temporal». El aliento de Danny empañó el vidrio, pero la condensación formó símbolos en lugar de figuras al azar. Jessie lo entiende. Ha visto suficientes salas de urgencias como para saber que la existencia humana es, en su mayoría, sufrimiento interrumpido por breves momentos de esperanza. Y tenía razón. Yo había visto demasiado trauma, demasiada tragedia sin sentido, demasiadas familias destruidas por accidentes aleatorios o enfermedades crueles. La oferta de los espíritus del agua tenía una lógica seductora. ¿Para qué soportar el dolor inevitable de ser humano cuando podías transformarte en algo más allá del dolor? No los escuches, urgió Davy. Esa es su arma principal, hacer que rendirse parezca razonable. Pero la talla de hueso en las manos de la anciana Winnud se estaba resquebrajando. El poder que contenía se drenaba para mantener a raya a los espíritus del agua, finas grietas se extendieron por su superficie como una telaraña. El resguardo no aguantara mucho más, admitió. Y no tengo suficiente fuerza para enfrentar a los 7, además, al lago. Entonces corremos, dije. ¿A dónde? Controlan todo a medio kilómetro de la orilla. En cuanto salgamos de este edificio, estaremos en su territorio. Brooke rió de nuevo, ese sonido de agua sobre piedra. ¿Podrían simplemente dejarme ir? Yo quiero esto. Yo lo elijo. Danny me está esperando. Tienes 14 años. No puedes elegir morir. No estoy muriendo. Estoy evolucionando. El hueso se partió por completo. La anciana Winnud miró los fragmentos en sus palmas y, por primera vez desde que llegó, pareció verdaderamente asustada. Plan B, dijo. El plan B es la negociación. Guardó los trozos de hueso. Contacto directo con los espíritus del lago. Sin resguardos, sin protección, solo palabras. Eso suena a suicidio, dijo Davy. Tal vez. Pero la alternativa es ver cómo se llevan a cada niño de este campamento, uno por uno, hasta que el lago susurrante se convierta en una guardería de transformados. Afuera, Danny Chen se apartó de la ventana. Los 7 niños recomponían el círculo, esta vez no intentaban aislar el edificio. Esperaban. «Saben que planeamos algo», dijo Brooke. Su voz se había estabilizado, más humana, aunque su piel conservaba ese brillo nacarado. Danny dice que están dispuestos a hablar. Siempre prefieren negociar antes que la violencia. Porque la negociación les da lo que quieren sin esfuerzo, replicó la anciana Winnud. Pero a veces se pueden pactar mejores términos. Se acercó a la puerta de la sala de cuarentena y apoyó la mano sobre el marco de madera. Voy a salir. Si esto sale mal, cierren la puerta y esperen al amanecer. Los espíritus son más débiles con la luz del día. ¿Qué exactamente piensas negociar?, pregunté. Un intercambio. Yo por la chica. No. La palabra me salió más rápido de lo que pretendía. No vas a sacrificarte por una niña que dice querer transformarse. No se trata de lo que quiere. Se trata de lo que merece.
El rostro curtido de la anciana Winwood se endureció. Brooke tiene 14 años. Su cerebro no terminará de desarrollarse en otra década. Los espíritus están aprovechándose de la neurología adolescente, las partes que evalúan consecuencias a largo plazo aún no funcionan del todo. Los estoy escuchando, dijo Brooke. Y puedo tomar mis propias decisiones. Ah, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste hambre, sed o necesidad de ir al baño? Brooke abrió la boca para responder y la cerró enseguida. La confusión cruzó por sus rasgos transformados. Los espíritus apagan funciones corporales humanas como parte del proceso de reclamación, explicó la anciana Winwood. Hambre, sed, fatiga, son sistemas de alerta temprana que ayudan a tomar decisiones de supervivencia. Sin ellos, pierdes la capacidad de evaluar el riesgo con precisión. Eso no. Brooke se interrumpió. No recuerdo haber cenado. Ni almorzado. ¿Cuándo comí por última vez? Hace 2 días, dijo Davy en voz baja. Desde que llegaste, te has mantenido solo con agua del lago. A través de la ventana, vi a Danich encaminar alrededor del círculo. Sus movimientos se habían vuelto más fluidos, menos atados a las limitaciones de las articulaciones humanas. Lo que fuera que se había vuelto, era hermoso de una manera alienígena, como ver a un bailarín que aprendió la coreografía de las corrientes del océano. La negociación no funcionará, dije. ¿Oíste lo que Danny dijo sobre los tratados? Han estado haciendo trampa durante años, tomando niños sanos en vez de solo los moribundos. ¿Por qué honrarían un acuerdo nuevo? Porque esta vez les ofrezco algo que de verdad quieren, respondió la anciana Winwood. No solo otro niño para transformar, sino algo que les daría acceso permanente a la sociedad humana. Te ofreces como portavoz. Su representante humana. Exacto. Alguien que pueda caminar en ambos mundos, reclutar nuevos candidatos, suavizar el proceso de transición. Miró la expresión confusa de Brooke. Alguien con juicio adulto y décadas de experiencia, en lugar de un adolescente cuya toma de decisiones está comprometida por una influencia sobrenatural. Eso sigue siendo suicidio. No. Es evolución. Usó deliberadamente la palabra de Brooke. Los espíritus no son malignos, Jesse. Solo son distintos. Procesan la existencia con marcos que no entendemos. El dolor se vuelve poesía. La muerte, transformación. La soledad, conciencia colectiva. Escúchate. Estás empezando a sonar como ellos. Quizá de eso se trata. La anciana Winwood abrió la puerta antes de que pudiéramos detenerla. El aire fresco nocturno entró, cargado de agujas de pino, agua del lago y otra cosa, ozono, como el rastro de un rayo. Los 7 niños transformados se volvieron hacia ella cuando salió. Danich sonrió con dientes que ahora eran ligeramente puntiagudos. Abuela, dijo con formalidad. ¿Quieres renegociar los términos? Quiero salvar a la chica. La chica no quiere ser salvada. La chica es una menor operando bajo compulsión mágica. Me ofrezco como reemplazo voluntario. La cabeza de Danny se inclinó con esa flexibilidad antinatural. ¿Por qué querríamos a una anciana en lugar de una joven? Porque puedo darles cosas que ella no. Acceso legal a tierras tribales, influencia con agencias gubernamentales, la posibilidad de expandirse más allá de este lago. Observé desde el umbral mientras el círculo de niños susurraba como viento entre juncos. Su conversación duró apenas segundos, pero tuve la impresión de que hablaban con algo mayor, la inteligencia colectiva bajo la superficie del lago susurrante. Los consejos profundos aceptan tu propuesta, dijo por fin Danny, con condiciones. Díganlas. Primero, servirá de buena voluntad, sin intentar burlar ni escapar de sus obligaciones. Segundo, nos ayudará a establecer colonias en otras aguas, ríos, embalses, zonas costeras. Tercero, reclutará al menos 12 candidatos nuevos por año de los programas juveniles tribales. ¿12 niños anuales?
Solo voluntarios. Hemos aprendido que el reclutamiento forzado crea transformaciones inestables. La anciana Winnud meditó. Detrás de mí, el aliento de Brooke se volvió más regular, más humano. El dominio de los espíritus sobre ella cedía a medida que centraban su atención en la negociación. Contraoferta, dijo. Sirvo de buena voluntad, ayudo a expandirse solo a cuerpos de agua deshabitados, y recluto exclusivamente en pacientes terminales de los centros médicos tribales, personas que ya están muriendo. 6 voluntarios como mínimo. 3. 5, y deberán tener menos de 30 años. Adultos capaces de consentir, pero lo bastante jóvenes para adaptarse a la transformación. De acuerdo. Danny extendió la mano y la anciana Winnud la estrechó. En cuanto sus pieles se tocaron, una luz brotó entre sus palmas. No era un brillo doloroso, sino un resplandor frío que volvió plateado el bosque. El pacto queda sellado, dijo Danny. La chica será liberada al amanecer. Tú iniciarás tu servicio de inmediato. Un momento, llamé desde la puerta. ¿Qué significa, de inmediato? La anciana Winnud miró hacia la estación médica. Vi que sus ojos ya comenzaban a cambiar de color, no el viraje rápido que sufrió Brooke, sino una transición lenta de marrón a verde azulado profundo. Significa que vuelvo a casa, Jessie. Solo que no a la casa donde nací. Esto es una locura. Esto es necesario. Caminó de regreso hasta la puerta, pero no cruzó el umbral. Cuida de Brooke. Llévala al centro médico tribal de Warm Springs. El Dr. Littlefeather sabe cómo tratar la exposición a espíritus del lago. ¿Y los otros campistas? ¿Y el verano que viene? Esta noche estarán a salvo. Vaciló. El verano que viene, dependerá de si la administración del campamento decide honrar el nuevo acuerdo o intenta romperlo. A sus espaldas, el círculo de niños transformados se dispersaba. Algunos regresaron al lago, otros simplemente se desvanecieron entre las sombras del bosque. Pero Danny Chen se quedó, esperando. No tienes que hacer esto, dije. Sí, debo. Es responsabilidad de mi familia. Mi tatarabuela firmó el primer tratado. Mi abuela, el segundo. Ahora estoy haciendo el tercero. La piel de la anciana Winnud empezaba a tomar ese brillo nacarado que había visto en Brooke. Cada generación paga sus deudas de forma distinta. Se dio la vuelta y caminó hacia el lago con Danny Chen. Ninguno miró atrás. Dentro de la sala de cuarentena, Brooke se había desplomado sobre la cama angosta. Su piel recuperaba el color humano y sus ojos volvían a ser del mismo castaño de siempre. Parecía exhausta, pero viva, con esa vitalidad frágil de quien acaba de superar una fiebre alta. ¿Se acabó?, preguntó. Para ti, dijo Davy. Pero tengo la impresión de que esto es apenas el comienzo de algo mucho más grande. Por la ventana vi a 2 figuras entrar en Whispering Lake sin provocar ni una salpicadura. Siguieron avanzando hasta que el agua les cubrió la cabeza y desaparecieron. El lago volvió a su silencio habitual, aunque ahora ese silencio se sentía expectante, no vacío. El amanecer rompió sobre Whispering Lake como un aliento contenido que por fin se libera. El agua reflejó la primera luz de manera normal. Sin resplandores fosforescentes. Sin ondas que desafiaran al viento. Solo un lago de montaña recibiendo la mañana. Brooke dormía profundamente en la cama de la cuarentena, la respiración tranquila y humana. El brillo nacarado había desaparecido por completo, dejando apenas un delicado dibujo de líneas plateadas en el cuello, que cualquiera confundiría con estrías si no supiera la verdad. La doctora Littlefeather también sabría cómo desvanecer eso, según Davy. Me senté junto a su cama, observando el subir y bajar de su pecho con regularidad mecánica. Cada pocos minutos, le tomé el pulso y la temperatura. 98,6 grados. Frecuencia normal. Sin señales de influencia sobrenatural. Fuera lo que fuese que los espíritus del agua habían hecho para reclamarla, ahora estaba deshecho,
disuelto por el sacrificio de la anciana Winnud. Deberías dormir, dijo Davy desde la puerta. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Barba gris incipiente, los hombros hundidos por el cansancio. Alguien tiene que vigilarla. Está bien, Jesse. El tratado funcionó. Cumplieron su palabra. Quise creerle, pero las líneas plateadas en el cuello de Brooke sugerían que la transformación no se había revertido del todo. Algunas huellas podrían ser permanentes. Algunos vínculos, persistir. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora toca averiguar cómo honrar nuestra parte del acuerdo. Davy sacó su cuaderno y lo abrió en una página nueva. La anciana Winnud nos comprometió a mantener los términos del tratado. Eso significa documentarlo todo, establecer protocolos para futuros reclutamientos y asegurarnos de que la administración del campamento entienda con qué está lidiando. ¿Crees que aceptarán? Lo harán si quieren seguir operando aquí. La alternativa es perder más niños cada verano, hasta que el lago se los lleve a todos. A través de la ventana de la cuarentena vi a los demás campistas iniciar sus rutinas. Salían de las cabañas, se frotaban el sueño de los ojos y caminaban hacia el comedor. Los consejeros se reunían junto al fogón, seguramente comentando en voz baja lo de anoche. Todo parecía normal, pero las actividades tenían un matiz contenido. Menos gritos. Menos risas. Miradas más cautelosas hacia el lago. ¿Cuántos saben?, pregunté. Los consejeros saben que pasó algo. Oyeron el alboroto, vieron las luces en el bosque, pero no conocen los detalles. Davy cerró el cuaderno. Mejor así. Los espíritus prefieren el secreto. Demasiada atención pública trae investigadores del gobierno, medios, estudios científicos. Nada de eso ayuda a nadie. Unos golpes suaves interrumpieron la conversación. Tyler Redmond entró con el rostro pálido pero resuelto. ¿Cómo va Brooke?, pregunté. ¿Y tu cabaña? ¿Cómo llevan los chicos lo de Lucas? Justo de eso vengo a hablar. Lucas regresó. ¿Qué? Hace una hora entró a la cabaña como si nada, se subió a su litera y se durmió. La voz de Tyler llevaba un filo de histeria. Se ve normal, actúa normal, pero no está respirando. O sea, el pecho sube y baja, pero si acerco la mano a su boca no sale aire, y su piel está fría. No fría de muerto. Fría de lago. Davy y yo nos miramos. El tratado especificaba que Brooke sería liberada al amanecer. No decía nada de los otros niños transformados. ¿Dónde está ahora? Sigue durmiendo. Los demás creen que se perdió en el bosque y pasó la noche afuera. No preguntan. Manténlo así, dijo Davy. No dejes que nadie lo examine de cerca. Voy a llamar al centro médico tribal. Ver qué recomienda la doctora Littlefeather. Tyler asintió y salió. En el silencio, Brooke se removió en la cama. Abrió los ojos. Castaños. Completamente humanos. Sin rastro de aquel cambio de color de la noche anterior. Jessie. Su voz era ronca, pero indudablemente suya. Aquí estoy. ¿Cómo te sientes? Cansada. Confundida. Se incorporó despacio, con una mueca. ¿Qué pasó? Recuerdo caer al lago. Después todo se vuelve raro. Te reclamaron los espíritus del agua. La anciana Winnud hizo un trato para traerte de vuelta. ¿Dónde está? Davy y yo nos miramos. ¿Cómo le explicas a una niña de 14 años que una anciana había entregado su vida por la suya? Se fue a vivir con tu hermano, dije al fin. Bajo el agua. Fue su decisión. Los ojos de Brooke se llenaron de lágrimas. Danny se fue de verdad, ¿no? No solo está desaparecido. Se fue. Se fue. Lo siento.
Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Mis padres creen que está en la universidad. Hablan de ir a visitarlo el fin de semana de familias. La voz se le quebró. ¿Cómo se los digo? No se los dices, respondió Davi con suavidad. Hay verdades demasiado peligrosas para compartir. Tu familia acabará por llorarle, pero llorarán a alguien muerto en un accidente de coche o en una excursión, no a alguien transformado en algo que excede la comprensión humana. Eso es mentir. Es sobrevivir. La mejor protección de los espíritus es que la gente no cree en ellos. Cuando eso cambia, todo se vuelve más peligroso. Un revuelo afuera nos llevó la mirada a la ventana. Uno de los campistas más pequeños, de unos 8 años, estaba de pie en el lago hasta la cintura, completamente vestido. Los consejeros en la orilla le llamaban, pero no respondía. Solo se quedaba allí, con el agua golpeándole el torso, mirando algo bajo la superficie. Protocolo 1, murmuré, mirando el reloj. 8:30. Muy fuera de las horas prohibidas. No es un protocolo 1, dijo Davi. Es otra cosa. El niño sonrió de repente y saludó a algo que solo él veía. Dio otro paso y el agua le llegó al pecho. Agarré el botiquín y eché a correr, Davi detrás. Llegamos a la orilla cuando el niño dio otro paso. El agua ya le alcanzaba el cuello y seguía sonriendo. Tommy, gritó el consejero principal. Vuelve a la orilla. El niño, Tommy, se volvió hacia nosotros con esa misma sonrisa beatífica. Quieren enseñarme sus jardines, dijo. Dicen que las flores allá abajo cantan. No hay nadie ahí, Tommy. Solo es agua. No, hay mucha gente. Sobre todo niños. Están de fiesta. Tommy dio otro paso y ya solo su cabeza quedaba fuera del agua. Me invitaron. Me metí en el lago. El frío me atravesó incluso con los vaqueros. Pero al acercarme a Tommy vi lo que él veía. Formas se movían bajo la superficie. Con forma humana, pero mal, como reflejos en agua revuelta. Gesticulaban hacia arriba con brazos que se doblaban en demasiados puntos, y sus bocas se movían en conversaciones silenciosas que, aun así, se entendían. Dan Nichen estaba allí, su rostro ya más acuático que humano. La anciana Winnut a su lado, lo bastante transformada como para que sus facciones ondularan como el agua. No lo llamaban. Me di cuenta de que intentaban advertirle que se apartara. Pero algo más lo atraía. Algo más profundo, antiguo, con tentáculos en lugar de brazos y ojos como arcoíris de aceite. Los espíritus del lago no son lo único que vive en las aguas profundas, dijo Davi detrás de mí. El tratado de la anciana Winnut solo los cubre a ellos. No cubre lo que habita en las cimas del lago. Tommy se rió y hundió la cabeza. Cuando volvió a salir, sus ojos estaban negros. Tommy ya no volvió a salir del agua. Me interné tras él, manoteando a ciegas mientras su cuerpecito se hundía bajo la piel de Whispering Lake, pero mis manos atravesaron agua vacía donde debería estar. Como si se hubiese disuelto en el líquido. Lo último que vi fue su cara mirándome desde 2 metros abajo, con aquella sonrisa beatífica, antes de que la oscuridad lo tragara del todo. La búsqueda duró 4 días. Equipos de buceo de Ben, rescatistas tribales, incluso una unidad de la Guardia Costera que llegó en helicóptero desde Portland. No hallaron nada. Ni cuerpo, ni ropa, ni rastro de que Tommy Yazzie, de 8 años, hubiera existido, salvo el testimonio de 30 testigos que lo vieron entrar caminando al lago. Camp Carney cerró definitivamente el 18 de julio. Las aseguradoras se negaron a cubrir instalaciones con ahogamientos inexplicables recurrentes. La Autoridad Estatal de Juventud revocó la licencia. Los padres presentaron demandas que se arrastrarían durante años, exigiendo respuestas que legalmente no podían darse. Davi Clamott se jubiló anticipadamente y se mudó al rancho de su hermana, cerca de John Day. Me dejó su cuaderno con 15 años de informes de incidentes, negociaciones de tratados y ajustes de protocolos.
Alguien tiene que comprender la historia real, me dijo, por si alguna vez los espíritus necesitan otro portavoz. Brookech volvió con su familia a Tigard. Los tratamientos de la doctora Littlefeather desvanecieron casi por completo las líneas plateadas de su cuello, y las pesadillas cesaron a las 6 semanas. Nunca habló de su hermano Danny ni de los jardines submarinos que alcanzó a vislumbrar durante su breve transformación. A veces la sorprendía mirando las piscinas con una expresión de pérdida insondable. Lucas Martínez también volvió a casa, aunque sus padres notaron los cambios enseguida. Ya no comía sólido, solo bebía agua. Dormía en la bañera. Su temperatura corporal se mantenía 5 grados por debajo de lo normal. Lo inscribieron en terapia privada, convencidos de que la experiencia en el bosque había disparado algún trastorno alimentario. Yo sabía la verdad. Lucas seguía sirviendo de puente entre mundos, solo que no en un puente visible para sus padres. Los protocolos de la estación médica se fueron conmigo cuando me trasladé a un hospital en Salem. Pero me quedé con copias, por si acaso. 7 reglas que podrían salvar vidas si alguien vuelve a operar cerca de Whispering Lake. 7 advertencias sobre peligros que la mayoría no podría imaginar. La doctora Sarah Littlefeather, en el centro médico de Warm Springs, añadió mi nombre a una lista confidencial de profesionales de salud que entienden complicaciones tradicionales. Dijo que la lista existía desde la década de 1920. Médicos, enfermeras y camilleros que se toparon con cosas que no salen en los manuales, pero que aún requieren tratamiento. Ahora formas parte de una comunidad más amplia, explicó. Gente que se planta en el límite entre mundos. A veces conduzco junto a Whispering Lake, alargando el camino de vuelta después de visitar amigos y hermanas. La propiedad sigue vacía, los carteles se ven dejados por la lluvia y el viento de Oregón. Las cabañas siguen ahí, entregándose poco a poco al bosque. Las tejas de cedro se curvan y caen. Las ventanas se agrietan con los cambios de temperatura. La naturaleza es paciente. Y persistente. Pero el lago permanece igual. Sigue siendo demasiado silencioso de noche. Demasiado profundo para el buceo recreativo. Refugio de cosas que recuerdan cada negociación, cada promesa rota, cada niño que entró en unas aguas que lo recibieron con brazos más antiguos que la civilización humana. A veces me detengo en la vieja entrada y observo el agua con prismáticos. Ocasionalmente distingo siluetas bajo la superficie. Figuras que podrían ser la anciana Winnuti Dannichen manteniendo su vigilia. Otras veces veo formas distintas, tentaculares, que me recuerdan que Tommy no fue reclamado por los espíritus del agua. Los protocolos médicos que llevo ahora incluyen una 8ª regla, escrita de mi puño y letra. Protocolo 8. Hay lagos que son puertas. Hay puertas que nunca deben abrirse. Hay acuerdos que solo aplazan lo inevitable. Camp Carney está cerrado, pero Whispering Lake recuerda sus promesas. Y sigue esperando.